No. Sí dijo que inició la grabación, es que tenía el volumen. Dijo. Sí, sí, sí. Sí, ingeniero, sí. Recording in progress. Ok, in progress. Ya, listo. Buenos días, muchachos. Bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva reunión del paralelo E de hidrología. Y quiero iniciar primero que nada repasando un poco lo que está en el cronograma para que nos situemos. Bien, estamos de acuerdo con nuestro cronograma, estamos en la semana número 6, que va desde el 21 hasta el 26 de junio. Esta semana, en principio, teníamos previsto una discusión sobre los temas para la presentación del final del semestre, pero que por razones inherentes a otras responsabilidades que tengo académicas en la universidad, la semana pasada yo no los pude atender y por lo tanto entonces lo que estaba previsto para la semana pasada y la tarea que está aquí, que es la número 3, la vamos a asignar hoy y vamos a hablar hoy de esa tarea y qué es lo que se va a hacer en esa tarea y en qué consiste esa tarea. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que inicialmente se tenía previsto para el día de hoy, de acuerdo al cronograma, queda postergado para la semana 10. Allí sí tenemos todavía un espacio hay un espacio allí para que hablemos de los temas que van a ser parte de esa presentación final del semestre. ¿De acuerdo? Entonces, y lo otro es que recuerden que ya estamos en la semana 6, nos quedan, en 2 semanas, estamos en el examen de medio ciclo. El examen de medio ciclo va a tener una disponibilidad en el aula virtual por 3 horas, pero ustedes no van a tener las 3 horas disponibles. En ese espacio de 3 horas, ustedes se conectan y dispone cada quien de 1 hora para hacer el examen. ¿De acuerdo? El examen tiene 15 reactivos. Ya les envié ayer en PDF las 4 presentaciones, de allí salieron los reactivos. Aquí no hay más nada que inventar. Todo lo que se va a preguntar está allí, en esas 4 presentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, son 15 reactivos. Les van a aparecer de manera aleatoria. No son los mismos reactivos para cada quien porque hay un banco de preguntas bastante amplio y allí ustedes van a tener la posibilidad van a tener la posibilidad, no, que les va a aparecer a cada uno 15 reactivos de manera aleatoria. Y lo otro es que tienen solamente una oportunidad de marcar, no es que vamos, dale para atrás y vuelve a marcar, y ya va, que me llamó Pedro, esa no es, que sí, no. El que se estudia y ve lo que está en las presentaciones, listo, ahí no hay más nada que sea del otro mundo que no lo puedan responder. Son cosas muy básicas. De esa manera va a ser el examen de medio ciclo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar entonces la tarea de hoy. La tarea de hoy es una tarea grupal. Oigan, grupal. O sea que estrictamente y obligatoriamente tienen que trabajar en grupos y un solo representante del grupo sube la tarea al aula virtual y la envía a el correo electrónico que se les indicó para entregar las tareas. ¿De acuerdo? Con las especificaciones que ya se dieron de cuál es el título cuál es el título que debo colocar al correo que envío, así como los títulos que deben llevar los archivos. ¿De acuerdo? Ya eso todo lo hemos hablado varias veces. Ya después, la semana que viene, nos queda asignar la tarea 4 y que la entregan en la misma semana del examen de medio ciclo. Se entregan, recuerden que todas las tareas tienen una semana para entregarla. El archivo de la tarea de hoy va a estar disponible, va a estar disponible para ustedes en el aula virtual a partir de las 12 del mediodía. Sin embargo, al culminar la clase, yo se los adelanto y se los envío por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Ok, entonces allí es un ejercicio muy sencillo. Esa tarea es un ejercicio de estimación de datos faltantes en series temporales de precipitación. ¿De acuerdo?
Cuando decimos datos faltantes en series temporales, bueno, en el ejercicio se trabajan con datos de precipitación, pero puede estar referido a series temporales de temperatura, humedad atmosférica, presión atmosférica, caudales, sedimentos X, cualquier variable, ¿ok? Cualquier variable meteorológica, climatológica, hidrológica, cualquiera de esas variables pueden estar sujetas a un proceso de estimación o de llenado de datos faltantes. Y esto es un proceso, un procedimiento en los que se utilizan diversos métodos que son de naturaleza matemática y estadística. ¿Ok? Entonces son procedimientos, técnicas, métodos para calcular, para estimar, para aproximar datos que faltan en esos vacíos que nos entregan en una serie temporal de cualquier variable de las que ya le he hablado, ¿no? Meteorológica, climatológica, hidrológica. ¿Y por qué se requiere de hacer ese proceso o esos procedimientos de llenado de datos? Porque, bueno, si no lo hacemos, cuando hacemos, por ejemplo, estadística paramétrica, descriptiva, y estimamos medidas de tendencia central y estimamos medidas de dispersión, pues las aproximaciones son, no son las idóneas, no son las mejores aproximaciones porque hay vacío en la información. Sin embargo, cuando ya hemos cumplido con todo ese proceso de llenado de datos o de estimación del dato faltante, tampoco es que tenemos con exactitud y precisión las mejores aproximaciones, porque eso no van a dejar de ser nunca lo que son aproximaciones. ¿Y por qué? Porque estamos aproximando un dato por un método matemático o estadístico que siempre va a tener un margen de error. Y siempre va a tener un margen de error porque siempre va a estar ese dato alejado o disperso de lo que pudo ser la magnitud real de esa variable en ese momento o en ese tiempo en el que la información no se registró. Eso es así. Lamentablemente eso es así. ¿Ok? Entonces siempre va a ser una aproximación. Pero bueno, para no tener datos y tener las aproximaciones no idóneas, preferible entonces tener un dato aproximado, estimado, calculado, que pueda ayudar a que esas aproximaciones mejoren un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste la tarea de hoy, en eso consiste el ejercicio que vamos a hacer hoy, eso de datos faltantes y que es la tarea 3. Estimación de datos faltantes, en este caso, en una serie de precipitación. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo tenerlo muy claro. Bien, ahora yo les pregunto, cuando en el caso de Ecuador, cuando necesitamos información, por ejemplo, de precipitación, temperatura, de datos climáticos, de datos meteorológicos, de datos hidrológicos, ¿cuáles son las instituciones gubernamentales nacionales que están encargadas, por ejemplo, de administrar la red nacional de estaciones meteorológicas, la red o sean climatológicas, meteorológicas, pluviométricas o pluviográficas, dependiendo del número de parámetros que se miden en cada estación? ¿Quién es la institución gubernamental que está encargada de administrar esa red, de recopilar la información, de sistematizarla y de ponerla al servicio de los profesores, de investigadores, qué sé yo, de ingenieros y de todo el que requiere hacer uso de esa información para estudios climatológicos, meteorológicos, hidrológicos, para el diseño de infraestructura, etcétera? ¿Qué instituciones hacen eso en Ecuador? ¿Cuáles instituciones conocen ustedes que hacen se encargan de eso? ¿Mm? Fernando Macías. La verdad que no conozco ninguna institución que se encargue de eso. ¿Cómo? Que no conozco ninguna institución que se encargue de eso. Que no las No la conozco. conozco, no. Pues Alfredo. El ingeniero, el IGM.
El IGM, ¿qué significa, hijo? A ver. Ajá. Singre. El Instituto Geofísico Militar. No, geofísico no, geográfico. Geográfico, sí, perdón. Ajá. Hablemos siempre con los nombres completos. El IGM, yo sé que es de este, pero yo quiero saber si tú lo sabes. Profesor, buena. Instituto. No, es el... Diga, Zambrano, diga. Zambrano. Buenas. No es el INAMI el instituto que se encarga de eso. Es correctísimo. Uno es el INAMI. ¿Y qué significan esas siglas? Instituto Nacional. Bueno, hasta ahí nomás me... Instituto Nacional de qué? ¿Qué significa el MHI? De meteorología y hidrología. Mira, no es mucha gente dice meteorología no es meteorología e hidrología, eso es correcto, ¿ok? El caso que me decías inglés es el Instituto Geográfico Militar, y el Instituto Geográfico Militar no está destinado, o no es sus funciones la Red Meteorológica Nacional. El Instituto Geográfico Militar tiene la función de administrar, velar por, y es el instituto oficial encargado de todo lo que tiene que ver con la cartografía oficial del Ecuador, ¿ok? Instituto Geográfico Militar está destinado a esa función. En este caso es el INAMI, correcto, el INAMI. ¿Y qué otra institución creen ustedes que también se pueda encargar de registrar datos meteorológicos? Hay una que tiene sobre todo controla o administra estaciones a lo largo de todo lo que es el perfil costero ecuatoriano, y que tiene que ver entonces con el análisis de lo que es la dinámica atmosférica relacionada con la dinámica oceanográfica. ¿Quién será esa institución? ¿Quién será esa institución? No sé, pero yo ahorita busqué en internet y me sale el INOCAR. Es correctísimo, el INOCAR. Aquí está. Aquí tenemos, bueno, ya lo vamos a ver. Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, el INOCAR, y el INAMI. Aquí está, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. ¿Ok? El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, como ya lo dijimos, administra la red de estaciones meteorológicas del país. No necesariamente todas forman parte o son del dominio del INAMI como tal, sino que pertenecen a otras instituciones que también tienen esa responsabilidad de recolectar información climatológica, meteorológica, pero que indistintamente de eso están integradas en una misma red con las del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, quien oficialmente recaba y sistematiza toda la información, ¿de acuerdo? Entonces, en la página del INAMI, cuando necesitamos nosotros información de climatología, meteorología y de hidrología, ¿ok? De datos y de información hidrológica para cuencas o ríos específicos del Ecuador, esta es la página donde debemos buscar la información. Aquí hay información relacionada con datos meteorológicos e hidrológicos, pronósticos, etcétera, publicaciones, anuarios meteorológicos, anuarios hidrológicos, cartografía relacionada con por ejemplo, con la expresión espacial de ciertas variables como la temperatura, la precipitación, que llamamos mapas de isoyetas, mapas de isotermas, mapas de distribución de las estaciones en el país, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, esto de datos meteorológicos e hidrológicos. Aquí me abre otra ventana donde nos dan mapas interactivos. Muchos son mapas interactivos, red de estaciones meteorológicas e hidrológicas. Y aquí está, cliqueas aquí, red de estaciones meteorológicas. Aquí tienes un visualizador interactivo
para la red de estaciones hidrológicas, las que hacen mediciones de... Sí se me escucha porque me veo yo mismo la imagen un poco lenta Sí, sí, se escucha bien. ¿Qué se escucha, ingeniero? y como Se que escucha. parece que el internet me estuviera fallando. Monitoreo de radiación ultravioleta, red de radares del Distrito Metropolitano de Quito, secuencias diarias. Es decir, aquí hay toda una serie de información que se puede utilizar y aprovechar para estudios específicos que queramos realizar. En el menú, donde dice el menú, nosotros nos vamos a la biblioteca, tocamos biblioteca, por ejemplo, ¿ok? Y allí podemos accesar a publicaciones que tienen sistematizada información meteorológica e hidrológica. Y fíjense aquí dicen desde mapas, ¿ok? Tienes mapas históricos de isotermas, de isoyeta, pero tienes también las publicaciones meteorológicas y las publicaciones hidrológicas. En las publicaciones meteorológicas, allí tienes técnicas, glosarios y tienes los anuarios. En los anuarios, que aquí están completos disponibles desde el año 1990 hasta el 2013, por año hay una publicación, un boletín, un informe donde está, ya vamos a ver unos ejemplos, donde está sistematizada toda la información climatológica que se recaba de esta red en el país. Y además vi que hay otras publicaciones más abajo que parecieran tener recopilaciones por décadas, ¿no? Aunque hay unas que parecieran no estar disponibles como tal. Sí hay varias décadas que no están disponibles. Pero esta primera que decía del 50 al 59 se aparece con disponibilidad aquí, pero un poco extraño esto del 59 al 60, bueno, del 59 al 61. Pero las otras, y esta de 1962, es el único año que aparece para esta década. Pero ya desde las otras en adelante no las carga. Parecieran no estar disponibles. Pero bueno, allí tienen esa información y además de eso también tienen los anuarios, las publicaciones hidrológicas, perdón, donde están glosarios, técnicas y están los anuarios hidrológicos. En los anuarios hidrológicos también tienen disponible desde el año 90 hasta el año 2016. ¿De acuerdo? Aquí está. Ya vamos a mirar cómo se organiza y cómo se presenta la información en estos anuarios. ¿De acuerdo? Esa es la página del INAMI. En la página del INOCAR, que es el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, fundamentalmente ellos tienen que velar por todo lo que es la vigilancia, el monitoreo, el seguimiento de la dinámica oceanográfica, tanto a nivel del perfil costero en la línea de costa como aguas adentro, aguas profundas. Para eso tienen boyas que miden alturas, frecuencia, periodos en el oleaje, se miden mareas, así también como cercanas a la costa, y están encargados de vigilar esa dinámica y además de tener sistemas de alertas tempranas en caso de registrarse, por ejemplo, oleajes atípicos o anómalos que pudieran estar vinculados con un evento tsunamigénico, ¿de acuerdo? Con un evento tsunamigénico que a la vez pueda estar asociado con o que esté asociado principalmente con todo lo que es la actividad sísmica a nivel de la costa ecuatoriana. ¿De acuerdo? En esta página web tienen información de las tablas de mareas, cartas náuticas vigentes, avisos a los navegantes, oleaje, aguajes, modelos numéricos, monitoreo oceánico, qué hacer ante un tsunami, pero también fíjense aquí está una que dice meteorología marino-costera. También recaban información, tienen estaciones a lo largo de la costa, que además de ser mareográficas, también hay estaciones que son estaciones meteorológicas para recabar cierta información que esté vinculada a la dinámica oceanográfica, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esa página de la información oceanográfica o la meteorología marino-costera, por ejemplo, tenemos condiciones oceanográficas meteorológicas, estaciones meteorológicas costeras, precipitación diaria en Guayaquil,
precipitación acumulada por estación. Entonces, por ejemplo, en esto de las estaciones meteorológicas costeras, usted tiene aquí un mapa interactivo en el que usted puede mirar allí cuáles son esas estaciones que tenemos en la costa ecuatoriana, ¿sí? Por ejemplo, esta que tenemos cerca de nosotros, Manta. Aquí está Manta, y de aquí le podemos decir, la tocamos y le podemos decir que me muestre los gráficos, ¿verdad? Y aquí abajo aparece un logo, un icono que puedo tocar, y ahí me salen los gráficos, por ejemplo, de la estación Manta. Aquí escojo los parámetros, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ofrecen? Frecuencia de vientos predominantes, velocidad de vientos predominantes, temperatura superficial del aire, anomalía de temperatura superficial del aire, ¿no? Y yo puedo escoger, por ejemplo, velocidad de vientos predominantes, y aquí me está dando el de junio de 2016. Yo aquí tengo los meses anteriores disponibles, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto es del viento, de velocidad de viento, ¿ok? Y en donde lo que estamos viendo allí es la distribución de las velocidades, de las direcciones, perdón. Aquí tengo la velocidad y aquí tengo la dirección predominante que se ha registrado en promedio para el mes de junio. Y aquí van las calmas, que no ha habido nada de calmas, ¿no? Donde simplemente la velocidad es cero o que no se registra bien, ¿de acuerdo? Entonces eso lo Tengo podemos... una pregunta. Sí. ¿Es normal que esté tan desactualizado? ¿Cómo? ¿Cómo dices? No te oigo, tienes cerrado el micrófono. Sí, Ajá. es normal que esté tan desactualizado, digo. Es Ya, bueno, 2016. eso no es normal. Yo creo que eso es anormal. Lo que se esperaría es que esto esté al día con toda la información. Claro, A claro. veces pasa que también estas instituciones son un poco celosas con la información y no todo lo ponen a disponibilidad del público. Yo en un momento requerí unos datos específicos de mareas para un análisis de morfodinámico litoral en el área de Cruzita. Y bueno, tuve que hacer todo un proceso larguísimo, larguísimo de papeleo para que me dieran los datos, que al final el proceso me agotó. Tenía que ir viajar a Guayaquil, tenía que ir a firmar, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces, lamentablemente, desistí y lo dejé hasta allí. Pero no toda la información, y actualizada, tanto en el ENAMI como en el INOCAR, no está disponible. Algo de información. Bueno, fíjate, en esta tú puedes seleccionar el año y aquí está hasta el 2000, desde el 2008 al 2016. O sea que faltan 5 años de registro para acá, pues hasta nuestros días. Y no está, según lo que veo aquí, no está disponible. Pero sí hay ahorita no recuerdo exactamente el link, aquí hay un link donde tú vas a la información diaria de la marea, eso sí te lo dan, a la información diaria de la marea, del oleaje, y el día anterior y el pronóstico para el próximo día, el pronóstico corto, a corto plazo, pero solamente te dan eso. Pero después, si tú quisieras accesar a la información ya toda, digamos, sistematizada en una publicación, bueno, hay, pero solo a nivel de pronósticos. Y los pronósticos no nos sirven, a mí por lo menos no me sirven para caracterizar mareas, porque son pronósticos. Pero el registro histórico de eso no está aquí disponible así abiertamente. Entonces, hay cierta información, pero no todo está disponible. ¿De acuerdo? Muy, muy interesante tu pregunta, Vitel. Eso es muy importante. Pero bueno, uno tiene que tratar de trabajar con la información que existe. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahora volvamos con el INAMI. Vamos a ver un ejemplo de un anuario. Este es un ejemplo de un anuario meteorológico, ¿ok? Y también les voy a mostrar un ejemplo de un anuario hidrológico. En el anuario meteorológico,
Esto está organizado de la siguiente manera. Voy a minimizar eso para que no nos... fíjense, en el anuario meteorológico, este es del año 2013, ¿ok? Este es un ejemplo del año 2013 nada más. Y cómo está estructurado. La sección 1, donde están las nociones generales. Aquí nos muestran información, especificaciones sobre el registro y el procesamiento de los datos. Cómo se mide, cómo se registra, cómo se recupera el dato, qué tipo de instrumento se ha utilizado, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, instalación de las estaciones y el instrumental, las variables o los parámetros que se están midiendo, temperaturas del aire, humedad atmosférica, cómo se calcula, cómo es el procesamiento, cómo funciona el instrumento con el que se está midiendo, precipitación atmosférica, heliofanía, evaporación, viento, nubosidad total. Luego se hace referencia al procesamiento de la información, cómo se procesa. Y después viene todo el sistema de codificación. Fíjense que en cuanto a la primera codificación con la que se sistematizan las estaciones en estos anuarios, tiene que ver con los códigos correspondientes al tipo de estación. Entonces hay estaciones que son únicamente para medir velocidad y dirección del viento, que son estaciones anemográficas. Otras son agrometeorológicas, destinados a mediciones de parámetros meteorológicos con fines, con fines agrícolas. Otras, como las que están en el aeropuerto, son estaciones meteorológicas aeronáuticas. Otras son automáticas que trabajan ahora ya con telemetría y con la captación de cada uno de los parámetros mediante sensores y que prácticamente envían la información al INAMI prácticamente en tiempo real. Hay estaciones que son climatológicas, que miden, son multiparamétricas, miden muchísimos parámetros, son muy completas. Las tienes de tipo especial, ordinaria, principal. Hay plataformas colectoras de datos. Hay estaciones que simplemente son pluviográficas y pluviométricas. ¿Qué querrá decir que son pluviográficas y pluviométricas? A ver, ¿qué miden en esas estaciones? ¿Ah? Pluviométrica, eso es de la lluvia, ¿no? Es correctísimo. Son estaciones que solamente miden lluvia, precipitación. Pluviográfica la mide a través de un pluviógrafo y pluviométrica a través de un pluviómetro. Es así. Y hay otras que son de radiosonda. El radiosonda es un dispositivo que tiene varios sensores, ¿ok? Y van tomados, unidos a un globo, y ese globo, un globo que está lleno de helio, ese globo lo sueltan y va subiendo. Y por supuesto que el aparato, bueno, yo no sé actualmente desde el punto de vista técnico qué tanto haya avanzado esto, pero recuerdo que eso siempre se hacía de esa manera, ¿no? Eso va amarrado a un globo con helio, el dispositivo lo dejan subir evidentemente, ¿no? De manera vertical, y él va haciendo mediciones de varios parámetros con los distintos sensores en toda una columna de aire hasta cierta altitud en la que la presión externa se iguale a la presión del globo, y el globo, y ya, bueno, el aparato tienen que recuperarlo, tienen que ver dónde va a caer y recuperarlo para extraer la información. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y esos aparatos en costo, cuánto serían más o menos su costo? No, eso no tengo idea. Así. Sé que es una inversión importante porque ya eso lo usaban. Por eso te digo que no sé si se sigue haciendo el radiosondeo de esa manera, porque no estoy vinculado a instituciones como de esa naturaleza. Pero recuerdo que, por ejemplo, en Venezuela era así. Un radiosondeo era ese aparato, hasta ahí llegó, ¿no? Yo no sé si los reutilizaban, si eran, no sé, la verdad que esa parte técnica la desconozco. Pero eso lo hacían de esa manera. Luego tienen una codificación para las provincias. Manabí es la provincia número 13, según esta codificación del INAMI, ¿ok? Luego tienen una codificación que responde a
la demarcación hidrográfica nacional, ¿ok? La demarcación hidrográfica nacional y el río, ¿ok? Y el río, la cuenca, perdón, fluvial que pertenece a esta demarcación. Por ejemplo, aquí está demarcación hidrográfica Manabí, y entonces como cuencas importantes están indicadas Jamachone, Portoviejo y Jipijapa como principales sistemas hidrográficos dentro de esa demarcación. En el caso de Portoviejo es el código 110. ¿Ok? Entonces luego viene un instructivo para el usuario. ¿Ok? El instructivo para el usuario donde te dicen, bueno, mira, la información se presenta de esta manera, tienes estadísticas de tales cosas, hay gráficos de tales parámetros, etcétera. Y luego vienen unos cuadros de estadísticas y gráficos. Y aquí lo primero que nos presentan es una tabla. Vamos a ampliar un poco acá. Una tabla donde tenemos, por ejemplo, la información específica de cada una de las estaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos buscar, aquí están por orden alfabético. Aquí puedo buscar Portoviejo, por ejemplo. ¿Dónde está? Poza Honda, Portoviejo, aquí está. La estación Portoviejo UTM está ubicada en el jardín botánico de nuestra universidad. Allí funciona. Y su código es M0005. Es una AP, es automática, ¿ok? Es una automática, climatológica automática. Y aquí luego está la zona hidrológica, como ya dijimos, la 110. Allí se señalan las coordenadas de latitud, longitud, ¿ok? Y la altitud, esta estación está a 46 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Y forma parte de la provincia número 13, Manabí. Esta es una estación administrada por el INAMI. Y en la página 25 vamos a encontrar información climatológica y en la 142 vamos a encontrarla ubicada también dentro de las tablas donde está sistematizada toda la información pluviométrica del Ecuador para el año 2013, que es este anual. ¿De acuerdo? Así está organizada la información aquí. Muy bien, entonces esto está en las primeras páginas y luego sí vienen las presentación. Aquí están organizadas ahora por el código, por el número del código. Y en estas primeras páginas tenemos las estadísticas de las estaciones climatológicas. Y aquí está Portoviejo. Aquí está Portoviejo, M0005, el INAMI. La información que se muestra es para varios parámetros. Fíjense, aquí tienen por meses y el valor anual. Aquí hay el parámetro heliofanía, ¿sí? La heliofanía se refiere a, también se conoce como insolación, y son las horas, se miden en horas de sol brillante. Entonces se mide con un instrumento que se llama el heliógrafo, que parece una bolita mágica, ¿no? Es una esfera de vidrio que actúa como una especie de, se me fue la palabra, bueno, disculpen, se me fue la palabra ahorita. Bueno, esto lo que hace es filtrar la luz y entonces, como una lupa, parece una lupa, pero es una esfera, ¿ok? Y ese haz de luz que he filtrado allí va quemando una banda, ¿ok? Pero exactamente eso me va dando cuáles son las horas al día donde eso ocurre. Y así se mide insolación. Bueno, y entonces tienen información también de temperatura del aire a la sombra, absolutas, medias, humedad relativa, punto de rocío, tensión de vapor, precipitación, los totales mensuales y anuales, y la lluvia máxima en 24 horas para cada uno de esos meses. Entonces, por ejemplo, te dice, en el mes de marzo, ok, lo vemos aquí, en el mes de marzo, hubo un total mensual de 245,7 milímetros en todo el mes, totales. Pero además se registró de esos 245 para un delta T de 24 horas
El día 2 de marzo llovieron en algún momento en algún momento del día no, durante todo ese día cayeron 67,2 milímetros. Pero fíjense, en el mes de abril cayeron 107,6 milímetros el 8 de abril. O sea que ese es un valor importante. ¿Sí? Y aquí te dan el número de días con precipitación. En el mes de enero llovió durante 27 días. O se registraron de los 31 días del mes de enero, en 27 días de esos 31 se registraron precipitaciones. No necesariamente llovió todo el día, pero se registraron precipitaciones en 27 días. ¿Ok? Y luego así sucesivamente, aquí hay información de evaporación, la nubosidad que no fue registrada, que se registra en octavos de cielo cubierto, velocidad media y frecuencias del viento, velocidad mayor observada, la velocidad media. Bien, y luego tienen algunos gráficos. En este primer gráfico vemos, es un pluviograma. Este primer gráfico es un pluviograma. Aquí tenemos la precipitación en milímetros contra el tiempo en meses, y aquí lo que tiene son las barras negras, que son las totales mensuales. Las barras blancas son las medias multianuales, ¿ok? Estas medias multianuales sí no sé cómo para qué periodo las representarían allí, porque como dicen que es una media multianual, lo que se quiere hacer aquí es una comparación entre esa media multianual, por ejemplo en marzo, la media multianual y el mes de marzo específicamente del año 2013. Y entonces este año 2013, fíjense que está bien por encima de la media multianual, pero no así en febrero, donde la media multianual es mayor que el total de febrero de ese año 2013. Esta media multianual, sí no sé, bueno, habría que leer arriba las indicaciones para ver a qué periodo se refiere. Y los triangulitos me representan días con precipitación, que lo tienes aquí en el eje Y secundario, ¿de acuerdo? Y de igual manera tienes información sobre la distribución temporal de la temperatura, ¿ok? Aquí ves gráficos donde están representados la máxima absoluta, la mínima absoluta, media mensual, media multianual, el máximo récord y el mínimo récord, ¿de acuerdo? Eso se presenta así, pero para las estaciones que son climatológicas. En este grupo de presentación de información no vamos a encontrar allí las pluviométricas ni las pluviográficas, porque ellas miden precipitación nada más. ¿Ok? Entonces eso es importante saber cómo está organizado el anuario para cuando vayan en algún momento a requerir de esa información. Luego, después de allí, de esa información climatológica, nos vamos allí me pasé, y nos vamos a esta información que es donde está simplemente la información de pluviometría, de lluvia. Allí nuevamente se retoman las climatológicas, pero también están las pluviográficas, las pluviométricas, están todas. Entonces, fíjense, aquí está, por ejemplo, nuevamente encontramos Portoviejo. Y Portoviejo, aquí está su total anual. Aquí tenemos los totales mensuales. El total anual, la máxima en 24 horas, que ya sabemos que fue 107,6 milímetros el 8 de abril. Y el total de 365 días al año, llovió en 96 días, se registraron precipitaciones. ¿Ok? Eso es bajo. Obviamente Portoviejo está dentro de un cinturón costero semiárido, pero miren el caso, por ejemplo, de esta estación que no sé su nombre, M008, habría que buscar arriba, ¿verdad? Esta registró una máxima en 24 horas de 129 milímetros el 19 de diciembre, y de los 365 días llovió 318 días. Se registraron precipitaciones. Tiene un total anual de 5.120,2 milímetros. Para el año 2013 nada más. Esta estación, ¿dónde creen ustedes que puede estar?
M0008. En la Amazonía. En la Amazonía. Por no dejar, vamos a buscarla para ver qué tal. Creo que me pasé, ¿no? Sí. Vamos a ver cuál estación es esa. El Puyo, exactamente. Esto está en la provincia de... A ver, geografía. ¿En qué provincia está el Puyo? Yo conozco el Puyo, yo he ido al Puyo a la Universidad Estatal de la Amazonía. Ajá. Pastaza no es. ¿Ah? Pastaza no es. Pastaza. Esto está en Pastaza. Y llueve muchísimo. Muchísimo llueve. Fíjense los valores durante todo el año. 255, 374, 500. Llueve muchísimo. Muchísimo. Listo. Esto es para que ustedes vean que esto es determinante de la disponibilidad de recursos hídricos en la Amazonía. Mientras que para acá los que estamos en la costa ya vieron el caso de Puerto Viejo, ¿no? Llueve muy poco. Este es una limitante desde el punto de vista hidrológico. Ok. Volvamos a la información que estábamos manejando. Y finalmente, después de esas tablas, tenemos mapas temáticos. Aquí se muestra un mapa de isotermas. Las isotermas son esas líneas que me definen rangos en cuanto a colores, ¿sí? Áreas que tienen un distinto color. Cada uno de ellos es un rango de temperatura, ¿no? Aquí estamos nosotros en Puerto Viejo en el más rojo. Estamos en un rango que tiene 24,1, 26,6 grados centígrados en el año 2013, por supuesto, para el año 2013, ¿de acuerdo? Más hacia el sur, la costa un poquito más fresca. Está por ese orden de los 20,3 a los 24,1, sería algo así, y algunos hasta de 18,5 aquí en Santa Elena, en la puntilla de Santa Elena. ¿Ok? Un poco más fresco todavía. Bueno, y de igual manera tenemos el mapa de isoyetas para ese año. Mapa de isoyetas, en donde podemos mirar acá que las precipitaciones más importantes están marcadas con rojo. Y donde vemos allí puntos importantes o núcleos de precipitación. A ver, vamos a ponerlo aquí, ajustar al ancho. Estas son las isotermas. ¿Dónde vemos aquí las precipitaciones más importantes? ¿En qué regiones están? ¿En cuáles provincias? Pastaza. Pastaza, ¿dónde más? Aquí está, en el Puyo. Mire, el Puyo. Napo, Aquí, Pastaza, Orellano. Puyo. Ajá. ¿Dónde más? En Santo Domingo, Santo la Domingo. Sáchara. Esta es otra área importantísima donde llueve muchísimo de esta vertiente de la cordillera andina, ¿ok? De la vertiente andino-pacífica, aquí en este sector, en el área de Santo Domingo de los Sáchila, también llueve muchísimo. Y fíjense que las precipitaciones más importantes, primero no están arriba en la sierra. En la sierra casi no llueve, es prácticamente seco, pero es un clima seco de altura. Y esto es un clima seco costero, todo esto que estamos viendo aquí en estos colores verdes. Y los climas donde están mayores precipitaciones, aquí está, miren, clarísimo, la Amazonía y entre Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchilas. Fíjense que los núcleos principales, estos que están en rojo, ¿dónde están? En las áreas de Piedemonte, pegados a los pies de la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque hay un ascenso forzado de las masas de aire, los alisios del sureste, o cuando tenemos el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical en el país, ¿ok? Entonces, los alisios, los flujos de masas de aire, el viento, al moverse en esta dirección,
chocan con la cordillera andina, aquí en el piedemonte, se elevan esas masas de aire de manera forzada por la orografía, y la humedad que transportan la descargan aquí, donde forman importantes sistemas nubosos de nubosidad y descargan precipitaciones importantes. Igualito aquí en el área de Santo Domingo de los Sánchez. ¿De acuerdo? Esta es la situación para el 2013. Bien. Esto es lo que nos muestran como información en el anuario. Y en el caso del anuario hidrológico, tiene más o menos o en algo parecida la estructura. ¿Ok? También está toda una codificación, cómo procesan la información, qué miden, cuáles parámetros se registran, ¿ok? Estación hidrométrica o fluviométrica, que es un aforo, altura lignimétrica o nivel del agua, la red hidrométrica superficial, la red hidrométrica subterránea, la obtención de la información, el procesamiento de la información, que se mide, niveles, caudales, sedimentos, hidroquímica, curvas de duración general, es la información que miden en las estaciones. En las estaciones, en este caso, son estaciones lignimétricas, lignigráficas, ya lo vamos a ver, son estaciones hidrométricas, hidrológicas, y forman la red de estaciones hidrométricas e hidrológicas del país, ¿de acuerdo? Y aquí tienen aquí les muestran la codificación, ¿ok? Los tipos de estaciones que tienen, si utilizan un lignímetro o un lignígrafo, que son para medir niveles. Aquí está lignigráfica, lignimétrica, si la estación es automática. Esto es para, obviamente, para disponibilidad de agua en el subsuelo, pozo perforado, pozo excavado, vertiente termal. Esta sí, de verdad, reconozco que admito que no sé cómo operan. No conocía esto, de verdad, y esta de galería. ¿De acuerdo? Entonces, pero son los tipos de estaciones que forman parte de la red hidrométrica. Y, por supuesto, siguen la misma codificación para las provincias y para la demarcación hidrográfica y las cuencas en las cuales se ubican cada una de esas estaciones. ¿De acuerdo? Tiene su instructivo de igual manera, cómo debe usarse el anuario. Y aquí nos presentan en una primera parte la información hidrológica. Vamos a ver cómo está organizado esta información hidrológica. ¿Ok? Y aquí están, igualito que en el caso del anuario meteorológico, ¿no? Ya. Vamos a... Aquí está, por ejemplo, están en orden alfabético. No están en orden alfabético, están por el orden del código. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta primera estación, H0013, fíjense que ya el código no es con M, ahora es con H, de hidrológicas, de hidrométricas. Entonces, esa primera estación se llama Blanco AJ Mira, es una estación de tipo lignigráfica, está en la cuenca codificada con la número 20, aquí se muestra la longitud, la latitud, la altitud, la provincia es la 4, esto debe estar en la región andina o en un piedemonte, fíjense que está a 890 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ya estas están en pleno corazón andino, miren, 2000, 2500, 2600, 2850 metros de altitud. Aquí está la institución que administra, ¿sí? De quién es la institución propietaria de la estación, y la información que se muestra está organizada, por un lado, en los niveles del flujo, los niveles que que se van registrando como parte de la fluctuación del flujo de agua, ¿ok? A lo largo del año. Entonces, eso está en las páginas donde se muestran los niveles, y después los caudales medios diarios. Los niveles también son niveles medios diarios, y los caudales son caudales medios diarios. Están en metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Fíjense que en el caso de la precipitación, ya eso lo hemos ejercitado, lo hicimos en un ejercicio.
La precipitación, como vimos allí, se registra como totales mensuales, totales anuales. Acuérdense que la precipitación es una variable estadísticamente discreta y que se registra como información por pulso. Pero en el caso de los niveles y los caudales de los ríos, es una variable estadísticamente determinada como una variable continua. Y por lo al ser continua, la información se registra como por muestreo. ¿Ok? Y por eso se expresan no en totales mensuales ni anuales, sino en promedios. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengan muy claro. Entonces, niveles y caudales. Vamos a... Aquí llegamos a la parte de donde está la información. Déjenme, que tengo que estar moviendo las camaritas estas. Donde vamos a buscar el ejemplo de la estación Portoviejo en Santa Ana. Aquí está. Esto es una estación de hidrométrica. Esta es lignimétrica. Esta es lignimétrica y para medir niveles del río Portoviejo en la localidad de Santa Ana. Ahí están los datos, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo se presentan los niveles? Está en esta página, fíjense, y ahí lo dice, niveles medios diarios. Entonces, la información aquí como está organizada, esta es la H0267 en Santa Ana, dentro de la cuenca del río Portoviejo, y aquí tienes los 31 días para, dependiendo de cuál mes se trate, y aquí están los niveles medios diarios que se midieron para todo enero, para los 31 días de enero. Y luego en algunos verán que hay reportes de crecidas. ¿Okay? Cuando colocan en una crecida es porque ya el nivel del flujo de agua rebasó la capacidad hidráulica del canal natural y se ha desbordado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen los niveles máximos para cada mes, el nivel máximo que se registró por muestreo, qué día del mes se registró y a qué hora se registró. ¿De acuerdo? ¿En qué hora del día? Y de igual manera pasa, así como para los niveles máximos, entonces para los niveles mínimos. Y luego está el nivel medio. ¿Ok? Aquí está el nivel medio. ¿De acuerdo? Entonces, donde están dos V's en minúscula, es un evento que se ha registrado en varios días. Fíjense que aquí ocurrió una crecida, que es el nivel máximo, y esa crecida, entonces, al parecer, se manifestó durante varios días. ¿Ok? Y aquí te dan la nota de que estos son datos lignimétricos, medidos con un lignímetro. ¿Ok? Bien, entonces, luego, después de esa información de los niveles, se presenta ahora la información de los caudales medios diarios. Vamos a buscar el mismo caso. Y aquí está Santa Ana, Portoviejo, Santa Ana. ¿Ok? Portoviejo, Santa Ana. Ahí está la información. Tienen caudales medios diarios expresados en metros cúbicos por segundo. Aquí está la información diaria, promedio diario. Por favor, los micrófonos hay que apagarlos. Por favor, los micrófonos. Y aquí tienen entonces los caudales máximos, caudales mínimos, igual, ¿no? El caudal medio, y tienen un gráfico donde vemos con esta curva roja, es lo que se llama la curva de duración. La curva de duración, eso es una curva que se obtiene por un procesamiento estadístico, es un método probabilístico, ya lo vamos a ver en otro gráfico, y se muestra en estos que tienen estos picos que está en azul, son los valores de los caudales medios diarios. Esta curva me representa el hidrograma propiamente dicho. Esto es un hidrograma anual construido con valores medios diarios. ¿Ok? Se puede construir con el promedio mensual, por ejemplo. O se puede construir un hidrograma multianual con el promedio anual también. Pero aquí tenemos un hidrograma anual
construido con valores promedios diarios. Y esto nos ayuda a identificar, por ejemplo, que aquí, donde están estos mayores picos, que es donde me están reportando precisamente las crecidas, ¿verdad? Son prácticamente culminando o de alguna manera, bueno, inicia de alguna manera en febrero y culmina a principios de mayo, donde tendríamos el periodo de aguas altas, y luego vemos que en el resto del año, y sobre todo de octubre a diciembre, ni siquiera alcanzan caudales de 10 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí realmente tenemos un periodo de estiaje de aguas bajas, ¿verdad? Fíjense que de mayo a septiembre por debajo de los 20 metros cúbicos por segundo, al igual que en enero, febrero, pero aquí donde tenemos las crecidas y el periodo de aguas altas, eventos que pasan que son superiores a los 55 metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para que sepan cómo está organizada esta información acá. Y luego, después de eso, nos van a mostrar estas curvas que son de duración. Estas curvas, ¿ok? Son curvas que nos muestran, son curvas probabilísticas donde estamos viendo, son calculadas para un periodo, es una curva de duración general para un periodo, para una estación específica, y nos dice la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Según ese periodo, la probabilidad de ocurrencia de los niveles del caudal medio diario. ¿Qué probabilidad hay de que exista un caudal de equivalente a 10 metros cúbicos por segundo? Bueno, la probabilidad está entre el 30 y el 40% de probabilidad, ¿de acuerdo? Y esto es una curva que se realiza sobre todo para esto de los diseños hidrológicos y de disponibilidad de recursos hídricos cuando se diseña una infraestructura hidráulica, ¿ok? Y porque el diseño de la infraestructura va a depender de la garantía del recurso hídrico, por supuesto. Y luego, después de esas curvas, hay información de aforos de sedimentos en suspensión, de parámetros físicos, parámetros químicos, parámetros bacteriológicos de las aguas. Eso es para calidad de aguas. Y luego hay un inventario de mapas en donde inicia con unas tablas donde muestran cómo están agrupadas las estaciones hidrológicas por cuencas hidrográficas, ¿no? Por cuencas hidrográficas. Y finalmente, bueno, aquí tienen las cuencas hidrográficas de la demarcación oficial, y posteriormente muestran la de cada una de esas cuencas y cuáles son las estaciones que están ubicadas dentro de ellas, ¿ok? Y al final les muestran un mapa donde se puede ver la red de monitoreo hidroquímico, la red de monitoreo hidroquímico del Ecuador. Aquí está cuáles son las estaciones donde con cierta frecuencia se toman muestras de agua para sus análisis, y aquí está la que miden o donde se hacen los aforos para medir el gasto sólido, es decir, la carga de sedimentos en el flujo de agua, ¿de acuerdo? Eso, bien, de esta manera está organizada la información. Ok, listo. Entonces vamos a hablar de la tarea. Ya estamos en las 9, pero creo que me he excedido un poquito, pero bueno, vamos a terminar de hablar ahora de la tarea. Y fíjense rápidamente qué vamos a hacer. Aquí tengo un ejemplo nada más para mostrarles. Fíjense, este es un ejemplo de una estación venezolana que se llama Macuto, en el estado Vargas. Y lo que quiero que vean es que, fíjense, aquí se muestra información desde el año 1952 hasta el año 1999. Y fíjense que en la data hay varias celdas que están marcadas o coloreadas en amarillo y en verde. Eso lo que me está diciendo allí es que, fíjense en esa información, ¿cuántos datos faltan? Faltan varios datos. Y sin esos datos no podemos hacer un análisis estadístico
ajustado o aproximado, y ya les voy a decir por qué. Fíjense, este ejemplo que está aquí en el año 1985. Aquí hay un valor acumulado y todos estos que tienen asteriscos, los que tienen asterisco, el valor de la precipitación total en ese mes, por alguna falla técnica o por algún error humano, no lo registraron cuando lo tenían que registrar. No que no lo midieron, pero no lo registraron en donde tenían que llevar la información sistematizada. Entonces, ¿qué pasó? En diciembre, que es un mes que no llueve tanto así, a menos que haya un evento extremo, tiene un acumulado de 758. Prácticamente más del 80 o el 90% de lo que llovió en el año en esa estación. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta información que en su debido momento aquí no la registraron, la acumularon aquí. Entonces, te imaginas que si yo hago un análisis estadístico, con ese acumulado en diciembre que no es real, porque en diciembre no llovió eso, entonces allí me introduce errores en la desviación estándar, en la media, y por eso entonces hay que recurrir a procesos estadísticos y matemáticos para desenglobar este dato. Se llama desenglobar y de manera proporcional repartir esto entre estos meses que está acá. Pero repartirlo en función de lo que hemos visto en los otros años que llueven en esos respectivos meses. Pero bueno, ese es un procedimiento. Y el otro procedimiento, la otra situación es, los que tienen verde, es que no registraron el dato, ni siquiera lo midieron. Entonces allí tenemos un problema de dato faltante. Allí el dato falta. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tienen sus promedios. Fíjense, este mes de diciembre tiene un promedio de 84,8. ¿Ok? 84,8 milímetros en diciembre. Pero después que hicimos todo el dato faltante y desenglobamos, miren cuánto es el promedio real bajo. O real no, el promedio aproximado con el desenglobe. 66,2 milímetros. ¿Un error de cuánto? Error de más de casi 20, un poquito casi los 20 milímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que, y en muchas de las estaciones del Ecuador ocurre igualito, la información está incompleta. ¿De acuerdo? Y por eso hay que hacer Ajá. Bueno, ya, espérenme un momentito, un minutito ya. Bien, muchachos, entonces, por eso hay que hacer ese proceso entonces de estimación de datos faltantes y de llenado de datos faltantes. Eso es necesario hacerlo. Hay muchos procedimientos, y esto es solamente un ejemplo de uno de esos procedimientos que se llama el método racional. Ok, nada más para mostrárselo como ejemplo. Mira, aquí hicimos el método racional, hicimos el desenglobe, los datos faltantes, aplicamos todo eso. Este era uno de los ejercicios que les estaba colocando pero ya después lo he eliminado y ahora trabajamos con otro método no tan laborioso, pero bueno, hubiese sido interesante que aprendieran varios métodos. Hay varios métodos, el método racional, el método estadístico por regresión lineal, por sustitución del promedio, de proporción normal, del doble de rachas, del doble ploteo de masa. Hay muchos métodos. Y hay métodos ahora computacionales, ¿ok? Hay herramientas computacionales como por ejemplo, hay uno que se llama Climatol, que utiliza el INAMI y que está basado en programación R. ¿Ok? La programación R permite interpolar mediante, por ejemplo, método de Kriging, permite interpolar datos, ¿sí? Y sobre todo cuando se trabajan con volúmenes importantes de información de datos. Entonces, teniendo información de referencia de otras estaciones que tengan las datas bien consistentes, homogéneas y completas, se puede entonces estimar datos
para aquellas que le faltan. Y por supuesto que primero que nada que exista una buena correlación entre esas estaciones. Entonces, eso es un proceso necesariamente que hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es simplemente un ejemplo y aquí tienen la data luego completa. Nosotros vamos a hacer una tarea o se les va a mandar una tarea donde van a utilizar un solo método nada más, ¿ok? Aquí tienen la portada de la tarea, donde van a hacer su tarea del archivo en Excel. Allí van a colocar nombres y apellidos, la cédula de las 4 personas. Y aquí está la pestaña donde vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar con el método de regresión lineal. Método muy sencillo, estadístico. Y para este ejercicio contamos con datos. Tenemos que tener una estación patrón de referencia que tenga buena data, consistente y la data completa, y otra estación a la que le faltan datos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos como estación patrón de referencia, tenemos para 14 años, desde 1990 hasta el 2013, tenemos los datos de precipitación, los totales mensuales y anuales de la estación Portoviejo UTM. ¿Ok? Esta es la estación Portoviejo UTM. Y la estación a la cual necesitamos calcular estos datos que faltan en estos meses y para un determinado año, tenemos a la estación Rocafuerte. ¿Ok? Por supuesto que previamente he mirado que las estaciones se complementan, ¿no? Se complementan entre sí o que previamente ya sé que tienen correspondencia estadística entre sí, están más o menos ubicadas en igualdad de condiciones fisiográficas y que ambas son por lo general afectadas por igualdad en cuanto a condiciones meteorológicas. Disculpe. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir este ejercicio? Fíjense, como les estaba diciendo, aquí en la estación Rocafuerte, falta dato en marzo del 2010, en abril del 2003, en julio del 1994, en agosto de 1995, en agosto del 2001, en octubre del 2008 y en diciembre del 2001. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltan 7 datos. Nosotros pudiéramos agarrar y decir, bueno, vamos a sustituirlo por el promedio y este promedio lo coloco aquí. Bueno, eso es una opción, esa es la sustitución por el promedio. Pero el ejercicio que estoy pidiendo no lo estoy pidiendo con sustitución del promedio, lo estoy pidiendo con regresión lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero entonces es, vamos primero que nada a calcular por regresión lineal el dato faltante mes por mes para aquellos meses donde faltan datos en Rocafuerte y ayudándome con Portoviejo. El primer dato faltante en Rocafuerte es en el mes de marzo del 2010. Entonces, ¿qué hago? Yo copio todos estos años que están aquí, ¿verdad? Los copio, los pego por aquí. Ahí están los años. ¿Ok? Copio, como es el mes de marzo donde está el primer dato faltante, copio los datos del mes de marzo de Portoviejo. ¿Ok? Y los pego aquí. Le digo pegado especial, le digo valores. ¿Ok? Y ahí están. Y luego copio el mes de marzo de Rocafuerte. Copio el mes de marzo de Rocafuerte. Le digo pegado especial, valores. ¿Ok? Y este guión, el guión que está donde falta el dato, ese guión lo elimino. Porque si dejo el guión ahí, me introduce errores en el gráfico. ¿Ok? Simplemente lo dejo así en blanco. Ya está. Bien. Entonces ya yo sé que esto es, ¿verdad? Año. Esto es Portoviejo. Y esto es Rocafuerte. ¿Cierto? Ok. Ahí están.
Portoviejo, cuando yo voy a hacer un análisis de regresión lineal, ustedes que vieron estadística, ya ustedes saben que necesito un análisis de regresión lineal simple, ¿ok? Porque hay análisis de regresiones hay análisis de regresión múltiple. Este es análisis de regresión lineal simple, entre dos grupos de datos nada más, o dos matrices de datos. Entonces, en toda regresión lineal yo necesito una variable dependiente y una variable independiente. En este caso, la variable es la misma, es precipitación. Por lo que entonces aquí, la manera como lo estoy aplicando, lo que necesito son dos estaciones, una que tenga datos completos y la otra a la cual tiene vacíos y necesito estimar el dato faltante. Entonces, Portoviejo es mi variable X y Rocafuerte es la variable Y. ¿Sí me están siguiendo, no? ¿Ah? ¿Me van siguiendo? Sí, ingeniero. Ajá. Variable X, variable Y. Ahí está. Vamos a poner un poquito más grande esto. Ok. Ahí está. Variable X, variable Y. Portoviejo, Rocafuerte. Y aquí abajo voy a colocar coeficiente de correlación. Igual. Ajá, ahí voy a calcular el coeficiente de correlación aquí en esta celda, al ladito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que debo hacer, calcular el coeficiente de correlación. ¿Cómo lo calculo? Me voy aquí donde dice fórmulas, ¿ok? En fórmula le marco insertar función, me voy aquí a estadísticas y en estadística busco coeficiente de correlación. Ahí está. Le digo aceptar. Me pide los datos de una primera matriz. ¿Quién es la primera matriz? Portoviejo. Portoviejo. Sombreo todos los datos de Portoviejo. Y la segunda matriz, Rocafuerte. Sombreo toda Rocafuerte. Ajá, ahí está. Le doy a aceptar y ahí está el valor del coeficiente de correlación. Me están diciendo que tiene un coeficiente de correlación. Esto lo pongo, le pongo amarillo, le pongo negrita para que se vea que eso fue algo que yo calculé. Entonces, ustedes lo hacen a su estilo cada quien. Entonces, ahí está, me dice que tiene un coeficiente entre esos dos datos 0,84. Es decir, que ellos guardan una relación entre ellos muy estrecha de un 84%. Eso es una buena correlación, eso es una fuerte correlación. ¿Ok? Quiere decir entonces que los datos de Portoviejo y de Rocafuerte de precipitación están físicamente explicados, ¿ok? Por eventos que generan precipitaciones en común para ambas estaciones, ¿sí? O por lo menos se aproxima a eso, ¿ok? Entonces, de allí ya me está diciendo que, bueno, esto es en el mes de marzo, por supuesto. Entonces me están diciendo allí que en el mes de marzo esos eventos fueron, afectaron prácticamente en igualdad de condiciones en ambas localidades. ¿De acuerdo? Eso es importante conocer, primero que nada. Y ahora voy a proceder a calcular el dato que me falta aquí. Allí entonces sencillamente lo que vamos a hacer, sombreamos los datos de las dos estaciones, ¿sí? Los datos de precipitación y me voy a insertar. Le digo al gráfico, abro aquí y le digo, marco donde dice XY dispersión, escojo el primer tipo de gráfico que es de dispersión de puntos y le doy aceptar. Y ahí está el gráfico. Entonces elimino estas líneas para que no me moleste y le digo que me ponga esta leyenda abajo para que no, para mejor comodidad trabajar en la parte inferior. Ahí está. Ok, voy a poner este gráfico por acá y lo voy a ampliar para que ustedes vean mejor. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, fíjense entonces ya de entrada, mirando así en una primera examen visual, yo pregunto, ¿hay alguna correspondencia entre los datos? ¿Hay alguna ajuste entre ellos que me dé idea de tendencia en el gráfico? ¿O no lo hay? ¿O es una dispersión desordenada?
¿Cómo lo miran ustedes? Sí, hay tendencia. Si hay una tendencia, ¿verdad, Luis Alfredo? Porque Sí. aquí yo puedo agarrar y decir, bueno, aquí hay valores o hay datos que más o menos van en este figura, ¿verdad? Si yo tratara de aquí hacer una figura así, yo digo, bueno, aquí más o menos hay algo que más o menos es así. ¿Cierto? Con algunos que quedan dispersos por fuera, como este caso que está aquí, está muy alejado, y estos también están alejados, qué sé yo. Pero hay una tendencia, sí la hay, ¿verdad? Porque yo puedo pasar por aquí una recta así, en este sentido, y esta es su tendencia, ¿cierto? Entonces, ya veo que hay una tendencia. Entonces ahora vamos a pedirle a este gráfico, yo puedo tocar cualquier punto, me paro con el puntero de aquí del ratón, en un punto me voy a parar en este, ¿ok? Y le digo que toco con el botón derecho del mouse, botón derecho, y le digo agregar línea de tendencia, ¿ok? Le voy a colocar que me ponga lineal, porque yo le puedo poner exponencial, pasa esto. Bueno, a lo mejor una exponencial se ajusta mejor, no lo sé, una logarítmica, una polinómica, etcétera. Pero vamos a dejarla como lineal. Le vamos a poner lineal, ¿ok? Le ponemos lineal y aquí abajo le decimos presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Y ahí está. R cuadrado es el índice de determinación, que no nos da tan bajito, pero no nos da un mejor valor que el coeficiente de correlación que calculamos anteriormente. Vamos a ponerle a eso un tamaño de letra 28. Aquí está. Y ahí está. R cuadrado 0,7135. Y aquí está la ecuación que me dice que Y, ¿quién es la variable Y en este caso? Rocafuerte. Rocafuerte. Entonces la ecuación que voy a aplicar es 0,7407 que multiplica ¿a quién? A Puerto Viejo, a la variable. El valor de Portoviejo en el año donde falta el dato, más el intersecto de este término de la ecuación. Esta es la pendiente. Esto es una ecuación de la recta. Entonces, me voy aquí donde está el vacío, donde falta el dato, y simplemente voy a aplicar la ecuación. Y ya está, eso es todo. Le digo más, abro el paréntesis, 0,7407 multiplicado por la celda C62, ¿ok? Por la C62, que es donde está el valor de Portoviejo al lado. Cierro el paréntesis y le sumo 5,5031. Y ahí está. Y ahí está el valor de la precipitación. Le pongo algo que resalte. Aquí le pongo dos decimales nada más. 2, 1, como quiera. ¿Ok? Y ahí está. Y ese es el valor estimado. ¿Ok? ¿Se comprendió lo que se va a hacer? Entonces, bien, ahora, eso lo hicimos con marzo. Ahora, el procedimiento lo tienen que repetir igualito para abril, lo tienen que repetir igualito con julio, lo tienen que repetir igualito con agosto. Miren que en agosto faltan 2 datos en 2 años distintos. Lo tienen que repetir para octubre y lo tienen que repetir para diciembre. ¿De acuerdo? Entonces van a tener 6 análisis de esto con 6 gráficos distintos y cada uno tiene una ecuación distinta. ¿Quedó claro? Ok. Y luego, la segunda parte del ejercicio, van a repetir eso mismo allí, pero ahora lo van a hacer con la data completa de todos los meses. Y van a generar un solo gráfico y una sola ecuación. ¿Cómo lo van a hacer? Les explico. Vamos a tomar esto que tengo aquí. Igualito.
Me vengo para acá. Vamos a ponerlo por aquí. Pegar eso ahí. Ok. Y luego, ¿qué voy a hacer? Aquí está. Año, Portoviejo, pero ahora no lo voy a hacer mes a mes. Ahora lo voy a hacer con toda la data completa. O sea, mes a mes, pero todos los meses en un solo grupo de datos. Tomo enero. Ok. Me tomo el mes de enero. Bien. Y lo pego aquí. Ese es Portoviejo, ¿cierto? Pegado especial, valores. Ahí está. Y tomo los años, por supuesto. Voy a tomarlo de aquí, que son los mismos. Los años aquí, pegar. Y vuelvo a pegarlo aquí abajo, ¿verdad? Los años aquí, pegar, porque ahí va febrero. Todos los febreros. Aquí van todos los marzos. Y así sucesivamente. Entonces, ya pegué Portoviejo, pegué enero. Ahora vamos a pegar febrero. ¿Ok? Y aquí pego febrero inmediatamente de abajo. Valores. ¿Ok? Y así voy a hacer lo mismo con Rocafuerte. ¿Ok? Tomo enero. Pego enero aquí. Aunque no falten datos. Pegado especial. Aunque no falten datos, todos. Tomo febrero. ¿Ok? Y pegado especial, valores. Y entonces, así lo van a hacer sucesivamente todo, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. O sea que van a tener unas columnas larguísimas. ¿Sí? ¿Me expliqué? Van a tener unas columnas larguísimas. Y al final de la columna larguísima van a hacer esto mismo. Van a calcular primero el coeficiente de correlación, lo primero que van a hacer, y después van a sombrear todos los datos desde enero, de todos los eneros hasta todos los diciembre, todo completico, ¿ok? De las dos columnas larguísimas, sombrean todo de aquí hasta diciembre, ¿verdad? Hace una cosa larguísima. Ajá. Sacan el coeficiente de correlación, ajá, sombrean y van a insertar un gráfico. Van a insertar como el que ya hicimos, un gráfico igualito que les va a dar un montón de puntos, igualito le van a poner su recta de tendencia y les va a generar una ecuación, ¿sí? Y esa misma, perdón, y con esa misma ecuación de ese único gráfico, con esa única ecuación, vas a calcular todos los datos faltantes. Esa misma la vas a aplicar aquí, 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 aquí. Bueno, no sobre esta tabla. Aquí donde estén los vacíos, pues donde correspondan. Y lo resaltas en un color, le pones la negrita para yo ver qué fue lo... Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Eso es para comparar. Y luego, la última parte que vas a hacer es una tabla resumen para ver los valores, cómo dieron por un lado y con otro método. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ¿en qué va a consistir la tabla resumen? Aquí vamos a poner año. Bájale que estoy en una clase. Ajá. Aquí ponemos año. Uy, se me fue la idea cómo fue que lo hice bien. Bueno, el año, la estimación mensual, por el método mensual y por el método con toda la data. Bueno, no sé, algo así, no me acuerdo exactamente qué fue lo que puse ahí. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes simplemente van... Ah, ya, cierto. Listo. El año, por ejemplo, ponemos 2010, año 2010, o comienzan desde arriba, por ejemplo, 1994. 1994, 1995, por ejemplo.
1995, el mes para el cual se hizo la estimación, julio y agosto. Entonces aquí pongo julio, agosto, ¿ok? Lo voy haciendo de esa manera, julio, agosto, y aquí pongo, le puedo poner, le puedo poner el mensual, pues para el primer método, mensual, y aquí cuánto me dio con el mes a mes, y aquí le puedo poner la serie, pongo serie, la serie completa, ¿ok? Y entonces esto me permite ver, me permite comparar cuánto fue la estimación del dato faltante utilizando este método de mes a mes y aquí para la serie completa, ¿sí? ¿Sí se entendió? Listo. Bueno, Ahí bien. le ponemos un texto explicativo o simplemente con el... No, yo quiero, no es necesario. Con los Ok. datos nada más para ver que, sí, Ok. claro, Gracias. no, porque no estamos haciendo comprobación para ver cuál de los dos es mejor aproximación, porque habría que hacer otras estadísticas, otra cuestión para ver cuál de los dos y una manera de comprobarlo es que tú, por ejemplo, que tú puedes aplicar aquí, vamos, la fórmula que te dio en general para toda la serie, tú la puedes aplicar, vamos a poner aquí al lado, y después la arrastras y la calculas todo para ver qué tanta diferencia hay entre lo estimado con lo observado. Eso es una manera de hacerlo, para ver si, qué tanto, ajá. Y con los datos mensuales que vas a calcular mes a mes, aquí también lo puedes hacer para ver qué tanto, dónde dan, con cuál de los dos métodos da más diferencia. Pero no es necesario para no hacerlo tan largo. Entonces es una manera, ¿ok? Listo. Con este cuadrito resumen suficiente. Bueno, esa es la idea. Bueno, yo voy a parar aquí porque si no el video va a quedar súper largo. Bueno, ya de por sí es bastante largo. Vamos a parar la grabación hasta acá. ¿Ok?